La diferencia entre Jesucristo y todos los demás es que Él no nació en pecado porque Dios, más bien, en verdad es el Padre de Jesucristo. El diablo no era su padre, el diablo no tenía control sobre de él, ni era controlado por los deseos de la carne. Su espíritu estaba en rectitud ante Dios, ni tenía pecado su espíritu, más bien él seguía a Dios y declaraba lo que Dios quería que declarase. Jesucristo dijo: no digo algo, solo que escuche a mi Padre decirlo, y no hago nada solo que lo haya visto hacer por mi Padre. ¿No es así? Pues ahora Dios tiene un ser humano sobre la tierra, el cual tiene señorío. Y Él está haciendo todo lo que Dios le indica que haga. Y también muere en nuestro lugar. Y Dios lo levanta de los muertos al tercer día. Y Jesucristo resucita de los muertos. Y Dios pone sobre Él toda autoridad. Y eso lo declara el mismo día que Él parte al cielo. Y Él dice: toda la autoridad me ha sido dada en el cielo y también en la tierra. Y por tanto, id vosotros. Así es que de pronto Él encomienda a sus discípulos, lo cual nos incluye a nosotros también. Les dice: por tanto, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y en mi nombre, echar fuera demonios. ¿Y qué hizo? Se fue. ¿Qué pasa con eso? Acaba de recibir esta autoridad y ponérsela en las manos de los seres humanos. Y claro, estos seres humanos comenzaron a nacer de nuevo a punto de que sus espíritus estaban renovados. Y ellos ahora tenían justicia en su persona, igual que Jesucristo. Y ahora ellos tienen oportunidad en su nombre y con su justicia, en sus espíritus y conectados con Dios, de ir y nuevamente tomar señorío sobre de esta tierra. Las creaciones. Ahora, y la paz. Se puede notar que Dios no está tratando de controlar todo. ¿No es así? No hay aquí sistema de micromanejamiento. Pero desde que nos metimos en un lío y resultamos desconectados de Dios, entonces Dios estableció este plan. Por tanto, Él ya sabía lo que iba a hacer. Y vino Jesucristo y nos compró de nuevo. Y de pronto, cuando recobró nuestra autoridad, la dio de nuevo y partió a los suelos su vida. Ese es el proceso del cual les quiero hablar en esta ocasión. Humano, comenzando con Lucas 4. Pero he aquí el título de esto: autoridad. El hombre Dios, las nuevas creaciones. Ya tenía, y la pasada del bastón, Satanás la usaba, porque de esto quiero hablar. El hombre Dios, las nuevas creaciones y la pasada del bastón humano, ¿cierto? Lucas capítulo 4 indica que él también Quiero comenzar a leer allí en el versículo 1. Lucas 4:1 dice lo siguiente. Saben, comencemos en el capítulo 3. Miren en el versículo 21. Lucas 3:21, comencemos allí y dice: y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Ahora está hablando aquí del bautismo de Juan el Bautista, quien era el primo de Jesucristo. El primo de Jesucristo estaba bautizando. Mientras bautizaba a todos los demás, vino también Jesucristo para ser bautizado. Y noten esto: y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Verso 23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Así es que consideramos algo de Jesucristo, que tenía la edad de 30 años, y él viene a Juan el Bautista, su primo, y ustedes recuerdan la historia. Y otros evangelios indican que cuando vino a ser bautizado, Juan el Bautista dijo: ¿por qué vienes a mí? Yo debo de ser bautizado por ti. Y Jesucristo le contesta: es necesario que así se haga, porque así nos conviene que cumplamos toda justicia, diciendo o indicando: yo tengo que pasar por esto. Esto es parte del plan de Dios para mí aquí en la tierra, así es que permite lo que suceda, porque yo soy hombre Dios, porque Jesucristo era un hombre Dios. Por cierto, todavía lo es, y entraremos a eso. Así es que Juan el Bautista lo bautizó, y al salir del agua estaba orando, y el Espíritu Santo descendió sobre de él en ese momento, en forma corporal como una paloma. Y vamos a proceder, en vez de considerar toda la genealogía que sigue en todos los versos hasta el 38, vamos comenzando con el capítulo 4:1, donde dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Noten que dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo. ¿Cuándo fue lleno del Espíritu Santo? En ese momento, al ser bautizado por Juan. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, fue lleno por el Espíritu Santo. Noten esto.
Inmediatamente fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Fue al desierto y fue tentado por el diablo. Y ustedes se acuerdan de las tentaciones que él sufrió. Vamos a regresar y a explorar esas tentaciones en otra ocasión. Y vamos a sobrepasar las tentaciones y solo considerar la última en el versículo 12. Jesús aquí contesta la tentación y resumiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. En otras palabras, el diablo lo tomó en un tiempo inoportuno. Es que no le fue bien al diablo con estas tentaciones y pensó, hay que regresar en otro tiempo mejor, lo cual no encontró otro tiempo hasta la cruz. Ahora, en el versículo 14 dice, después de estos días de ayuno y de tentación, el verso 14 dice lo siguiente, noten cuidadosamente, dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Ahora quiero explicar algo que quizás no lo capten a la primera impresión, pero quiero que noten aquí algo significativo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. ¿Cómo regresó? En el poder del Espíritu. Ahora, déjenme hacerles unas preguntas. Primero, Jesucristo es el Hijo de Dios. Lo sabemos, ¿no es así? ¿Pero es Dios? Sí, es Dios. Es Emmanuel, Dios con nosotros, ¿no es verdad? Él es la segunda persona de la Trinidad. Es Dios el Hijo. En verdad es Dios, ¿no es así? Bueno, si es Dios, ¿es también un hombre? ¿Ser humano? Sí lo es. Bueno, ¿pero es 50% Dios y 50% hombre? ¿Cuánto hombre era? Era todo hombre. ¿Y cuánto Dios era? Era todo Dios. Pero tenemos que calificar esto, porque si no comprendemos cómo Jesucristo era Dios y también hombre, y cómo funcionaba sobre la tierra, no vas a comprender su función con nosotros y nuestra función con Él. Y esto les quiero indicar. Ahora, si Él es Dios, bueno, preguntaré esto. ¿Dios puede hacer todo a toda hora? ¿De su propio poder? ¿No es así? ¿Necesita Él nuestra ayuda? ¿Necesita Él la ayuda de cualquier otra persona? ¿Necesita recibir poder Dios de alguien? ¿Y el Padre necesita ocurrir a otro lugar para recibir poder? No. ¿Y el Espíritu Santo necesita acudir a otro lugar para recibir poder? Bueno, entonces les preguntaré esto. ¿Por qué dice aquí, en el verso 14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu y no en su propio poder, como el Hijo de Dios, sino en el poder del Espíritu, hablando del Espíritu Santo? ¿Por qué regresó en el poder del Espíritu Santo? En vez de su propio poder, Él es Dios también. ¿Por qué regresó en el poder del Espíritu Santo? Pues les diré por qué. Porque Filipenses capítulo 2 y el versículo 5 dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no se estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. A este pasaje le llamamos el pasaje conosis, porque la expresión griega aquí, que se despojó a sí mismo, se expresa con la palabra griega kenajo. Ahora, déjenme decirles lo que significa kenajo. Significa asearse o hacerse vacío. Significa hacerse hueco o de privarse de fuerza, de rendirse en vano o inservible o sin efecto, de hacerse vacío. ¿Qué significa? Que se vació de algunas cosas. ¿Y qué fueron? ¿Qué fueron dichas cosas? Bueno, sigue siendo Dios, la Biblia lo dice claro. La Biblia dice en Juan capítulo 1 y verso 1, en el principio era el verbo, y el verbo, hablando de Jesucristo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ¿que no es lo que dice? Bueno, entonces sabemos claramente que la Biblia dice que Jesucristo, el verbo, era Dios. Y aquí en Filipenses claramente nos dice que se vació, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Es que se vació. ¿Y de qué se vació? Al hacerse ser humano, ¿qué cosas puso a un lado? ¿De qué se vació? Las cuales ya no tuvo dentro de sí. Pues hay un número de cosas. La primera. Ahora, ¿Dios es omnipresente, diciendo que puede estar en cualquier lugar en el mismo momento? Sí. Ahora, ¿Jesucristo era omnipresente cuando Él se formó en un niño? No, ya no era. Sino que ahora estaba en ese cuerpecito y nosotros hoy en día decimos, oh, pero Jesús está aquí conmigo. Pero en verdad, la Biblia nos dice,
y nos revela que Jesucristo en este momento está sentado a la diestra de Dios y está con nosotros por medio del Espíritu Santo. Así es que cuando decimos que está en mi corazón y les enseñamos a nuestros niños, Él está en mi corazón. Yo le he pedido al Señor que entre a mi corazón. Bueno, Él físicamente no viene y entra en tu corazón, sino que el Espíritu Santo es el que viene, y en vista de que es un Dios, así es que incluye al Padre, pero es el Espíritu Santo que activamente, o como dicen actualmente, es el Espíritu Santo el que viene en el corazón. Ahora, en términos de omnipresencia, Jesucristo ya no lo era. ¿No es así? Por tanto, ahora tenemos aquí a Jesucristo. Es el hombre Dios, pero no es omnipresente ya. Ya no está en muchos lugares, más bien. Solamente en un lugar. Igual que tú, igual que yo. Ahora, ¿era omnisciente? ¿Sabiéndolo todo? Bueno, ¿lo era? Es que necesitamos saber estas cosas. Debemos de saber estas cosas. ¿Qué dice la Biblia? ¿Has leído los evangelios? ¿Él era omnisciente? ¿Sabía todo? No, no lo sabía todo, no. Déjenme indicarles algunas cosas. Él va caminando y viene a él a un hombre y le dice: Señor, mi hija está a punto de morir. Ven y pone tus manos sobre de ella, y será sana y vivirá. Y procede a seguirlo. ¿Y qué sucede? Una mujer con un flujo de sangre viene y le toca su manto, porque había oído de él y había pensado: con solo que toque el borde de su manto seré sana. Y lo tocó y poder salió de Jesucristo. Y fue sanada al instante. Y Jesucristo se detuvo y preguntó: ¿quién me ha tocado? ¿No es así? ¿Quién me ha tocado? Y preguntó por algún tiempo, y finalmente sus discípulos contestaron: Señor, la gente nos aprieta. Y preguntas: ¿quién me toca? Y dice: no, alguien me ha tocado. ¿Qué no dijo eso? ¿Quién era? Ahora, ¿piensan ustedes que estaba jugando? ¿Que solo pretendía que no sabía quién lo había tocado? Es como cuando mi hijo estaba pequeño y jugábamos a la escondida y corría y se paraba en la esquina, a plena vista. Y él se cubría sus propios ojos y pensaba que mientras él no me podía ver a mí y yo no lo podía ver a él, y se cubría sus ojos, y yo preguntaba: ¿dónde está Jonathan? Y él decía: jijiji, jijiji. Y yo decía: ¿dónde está? Y decía yo: ¿está bajo la mesa? Oh, no, no está aquí. Y él: jijiji. Y yo jugando. Ahora les pregunto, ¿estaba así jugando Jesucristo? Él estaba diciendo: ¿quién me tocó? Yo sentí algo, alguien está aquí. ¿Está jugando un jueguito? No, no supo quién lo había tocado. ¿Saben por qué? Porque no era omnisciente. Por eso, no era omnisciente. Y déjenme decirles, si Jesucristo anduviese sabiéndolo todo, ¿cómo podrías ser tú como Él? ¿Cómo podrías tú seguirlo? Él se vació de todas esas capacidades. ¿Se acuerdan cuando la Biblia dice: los fariseos decían ciertas cosas en sus corazones? ¿Y si Jesucristo percibió eso? Pues si Él sabía todo, entonces Él no tendría que haber percibido sus pensamientos. Esas palabras de discernimiento venían a Él. Jesús no lo sabía todo. Él hacía preguntas de esto y de lo otro. Y si tú lees los evangelios, te vas a dar cuenta que Dios andaba por acá, por allá, pero era muy sensitivo al Espíritu Santo. Y era guiado constantemente por el Espíritu Santo. Era guiado por el Espíritu Santo. Escuchen esto, dijo: no hago nada, salvo lo que he visto a mi Padre hacer. Si ya lo sabía todo, entonces ¿por qué tenía que ir a orar al Padre? Para que le indicase lo que debía de hacer. ¿Saben lo que estoy diciendo? Es que nosotros ponemos a Jesucristo en una categoría en la que en la realidad Jesucristo se hizo un ser humano. Ahora les pregunto esto: no era omnipresente, no era omnisciente, no lo sabía todo. Ahora, ¿era omnipotente? ¿Tenía todo el poder? ¿Eh? Debemos saber estas cosas. Nadie quiere contestar. No, no lo era. Lo estamos leyendo aquí mismo, Lucas 4:14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu, no en su propio poder. Jesucristo mismo lo dijo: las obras que yo hago no las hago de mí mismo, sino el Padre que las hace por medio de mí. El Padre que obra en mí. ¿No fue lo que dijo? ¿Por qué está diciendo eso? Nos está explicando a nosotros que Él es un ser humano, que se vació de esas potestades cuando se convirtió en ser humano. En verdad se vació. Igual que tú, igual que yo, y ahora regresa en el poder del Espíritu Santo. ¿Y por qué tendría que hacer eso?
de vaciarse de esas habilidades divinas y más bien andar igual que nosotros, porque es precisamente lo que Él quiere que nosotros hagamos después de su partida. Por eso, ¿y con el poder de quién vas a obrar tú? Con el poder del Espíritu Santo. Así es. ¿Y cuál poder te va a guiar a ti? ¿Con quién estarás lleno tú? ¿Y quién te dará el poder y el discernimiento? El Espíritu Santo. Jesucristo obró exactamente como un ser humano lleno del Espíritu Santo y anduvo y obró. Y si tú no permites que Jesucristo sea un humano y tú más bien lees los evangelios y tú asumes, Él sabe todo, Él puede hacerlo todo, entonces jamás aún te considerarás ser como Él. Nunca te considerarás, ¿sabes qué? Leerás por esos pasajes cuando, por ejemplo, la mujer viene y toca su manto, más bien tú te verás como la mujer. Nunca fue intentado que tú te consideraras como la mujer. Tú eres el del manto. ¿Entiendes eso? Él no te dotó como esa mujer para ir a tocar el manto. Él ha dicho, tú estás tomando mi lugar. Cuando tú lees los evangelios, tú debes de identificarte con Él. ¿Comprenden lo que les digo? Jesucristo no regresó con su propio poder, Él regresó en el poder del Espíritu Santo. Él era Dios, sí, pero era hombre. Era el hombre Dios. ¿Ven? Así es que nuevamente en el versículo 14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan cuando estaba en el jardín de Getsemaní antes de que muriese? Jesucristo siempre estaba en línea, alineado con el Padre. En esta ocasión no. Por cierto que su voluntad estaba fuera de línea de la de su Padre. ¿No es así? Pues él oró allí en el jardín y dijo, pero que no sea mi voluntad sino la tuya, porque su voluntad era de correr o de pedir auxilio de los ángeles o algo y salirse de ese aprieto. Él le había dicho a los discípulos que su alma estaba afligida hasta la muerte. ¿No es así? Y vino con el Padre y le dijo, Padre, tú eres Dios. De seguro puedes determinar otro modo de hacer esto, ¿que no? Señor, si es posible que pase de mí esta copa. ¿Que no le preguntó eso? Señor, ¿puedes figurar otras cosas que no, Señor? Y claro, el Padre no iba a determinar otro asunto. Este era ya. Pero es que Jesucristo estaba sintiendo su humanidad como tú y yo lo sentimos. Estaba sintiendo, era real. ¿Piensan que lo estaba fingiendo? Oh, no es problema, yo soy Dios. No, era humano también. Está sintiendo todo esto, ¿cierto? Y viene y dice, si hay otra manera, ahora, ¿por qué preguntaría eso si todos lo sabe? Porque es que está operando como ser humano y viene a presentarle esto ante el Padre, pero luego dice, pero no se haga mi voluntad sino tu voluntad. ¿Qué significa esto? Es que está admitiendo que ahorita mi voluntad está fuera de línea de la tuya, pero estoy decidiendo no irme con lo que yo decida, sino proceder con la voluntad que tú quieres que se haga. ¿Qué está haciendo? Está modelando. ¿Piensan que lo está diciendo solo porque nosotros sepamos lo que tiene que hacer o para que esto no era su realidad? No, esta era la realidad de él, ¿comprenden? Hay que permitir a Jesucristo que sea quien fue. Fue un ser humano. Me agrada ver a Jesucristo obrar como un ser humano. Era un ser humano fabuloso. Eso es lo que yo quiero ser. Pero déjenme decirles, Él lo hizo por fe. Lo hizo siguiendo a Dios. Lo hizo poniéndose en contra de las tentaciones. Alguien dirá, bueno, esas tentaciones no eran en verdad tentaciones para Él. Entonces Él mintió. ¿Cómo podría ser una tentación si no era una tentación? Era una tentación, porque la Biblia dice que Él fue tentado en todos los puntos, así como nosotros, sin embargo, sin pecado. Pero entonces, si no era en verdad una tentación para Él, entonces, ¿cómo sería nuestro ejemplo? Era la realidad. Él en realidad sintió eso. Cuando Satanás le dijo, toda la potestad de estos reinos te daré y toda su gloria. Es que si tú tienes todo el conocimiento y la omnisciencia, eso sería algo ridículo en ese momento. Pero es que él había estado hambriado, ayunando, cansado. No es como que estaba allá en una linda cabina. No, es que dice que las bestias silvestres ahí estaban. Y es que ha estado allá sufriendo por un periodo como de 40 días. Y aquí viene el enemigo con estas cosas.
Y quizá todas estas cosas comenzaron a verse como, oh, a lo mejor es una porción, o era una opción, porque ¿cómo podría ser una tentación entonces? Pero no se dio a la tentación. Siguió diciendo, escrito está, ¿verdad? Y venció esa tentación. Y a mí me gusta esa parte cuando Jesucristo oró por aquel ciego y le preguntó, ¿alcanzas a ver? Y el ciego contesta, oh, veo hombres como árboles andando. Es que no sanó completamente, ¿no es así? Veía las imágenes, pero parecían árboles andando. Y por tanto Jesucristo lo tocó de nuevo y oró por él y le dijo, mira. Y la primera vez le preguntó, ¿puedes ver algo? La segunda vez le dijo, ve, mira. Y el hombre miró regularmente. Quizá era sanada una media llaga y alguien dirá, oh, pero no digas nada de malo de mi Dios, de mi Señor. No, no estoy diciendo, pero solamente te estoy demostrando, este es un ser humano, caminando, siguiendo la guianza de su Padre, andando en el poder del Espíritu Santo, igual que tú y yo. Y el andar no lo sabe, tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. No sabe a dónde va cada día, pero ora y el Espíritu Santo le instruye a dónde ir. ¿No es así? Y eso es lo que está sucediendo aquí y debemos de comprender eso. Y la razón que es tan importante, primero que sí, en verdad, se convirtió en un ser humano. De otra manera, las tentaciones no tuviesen significado. Pero por otra parte, Él quiere que sepamos cuáles son las posibilidades para un ser humano, como nosotros, que está apoderado con el Espíritu Santo. Quiere que captemos esto. Así que noten de nuevo, y Jesús volvió en el poder del Espíritu. Díganlo conmigo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Ahora vamos al verso 16. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró, como siempre lo hacía, en la sinagoga, y conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. En ese tiempo no tenían capítulos y versículos, así es que él buscó hasta que encontró, y buscaba algo específico en ese día, ¿no es así? Y encontró algo que estaba escrito y comenzó a leer. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Ahora, verso 21. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ahora, Jesucristo les estaba diciendo, miren, yo voy a hacer todas estas cosas. Pero ¿cómo es que podía hacer todas estas cosas? ¿Cómo comenzó a leer? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para hacer estas cosas. Así es que les pregunto, sin ese ungimiento, ¿podría hacer estas cosas? Déjenme preguntarles esto. Tiene como 30 años, acabamos de leerlo. Hasta ese punto, cuando fue bautizado en el río Jordán, ¿él había hecho milagros? Sabemos que no. Porque cuando la palabra del Señor dice que él había vuelto el agua en vino, esa era la primera señal. Hay otros libros falsos que no están en la Biblia que dicen que cuando él era niño tomó barro e hizo unos pájaros que los tiró al aire y se formaron en pájaros vivientes. Pero no es la verdad. Eso no está en la Biblia. No es verdad. Eso no está en la Biblia. Pero todos quieren hacer de Jesucristo ese niñito especial, así un poco mágico, y que cuando su mamá, por ejemplo, le dice, Jesús, limpia tu cuarto, y le hace blin blin con los ojos y queda todo limpio. No, no es cierto, no es así. No tenía poderes sobrenaturales cuando estaba niño, que hacía esto y lo otro con ese poder. Y que cuando jugaba pelota, por ejemplo, con sus amigos, miren esto, y hacía cosas mágicas. No, era un niño normal como todos los demás. Ahora sí había algo especial sobre de él. La mano del Señor estaba sobre de él y estaba aprendiendo y creció. Y la Biblia dice, aún las cosas que él sufrió, la Biblia lo dice. Y sabemos que él había estado 30 años y que no había hecho ni un milagro, ni una sanidad, ni el poder de Dios había pasado por él. Pero de pronto desciende al Jordán, es bautizado, sale del agua, ora y el Espíritu Santo desciende sobre de él. Y el poder comienza a obrar en su vida. ¿Qué significa esto? Significa que él no está aquí por su propio poder.
Todo lo que hizo de este punto en adelante fue por medio del poder del Espíritu Santo. Y dice aquí que encontró ese lugar donde estaba escrito para que pudiese entender lo que estaba sucediendo aquí. Estos eran sus amigos y les está diciendo, hay algo distinto, diferente en mí ahora. Yo era Jesús natural hasta este punto. Pero déjenme decirles lo siguiente, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para hacer estas cosas. ¿Me comprenden lo que digo? ¿Ven? Ahora, ¿saben para dónde voy con todo esto, no? El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Las cosas son distintas ahora. ¿Y le creyeron? No. Y él dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? ¿De qué está hablando? ¿Que no es el chamaco de José? Nosotros sabemos quién es. ¿Qué estaban haciendo? Lo querían regresar a los tiempos antes de su ungimiento. Nosotros así te conocemos como esto. Oh, tú no eres ungido. Yo jugué contigo y te gané con la pelota. Y no hace mucho que nos juntábamos. Tú eres ese chamaco que estabas ahí en la carpintería cuando yo fui a hablar con José. ¿Cómo te atreves a salir con estas cosas de que estás ungido y que esto y que el otro? Ustedes saben la historia, lo que sucedió. Trataron de echarlo o de aventarlo en una cumbre. Verso 29 dice, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte, sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos. Y gracias a Dios por eso, porque Dios lo liberó de eso. Pero lo que quiero es que noten muy claramente que él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y tan pronto como vino el Espíritu sobre de él, fue al desierto a ser tentado por 40 días, pero regresó de esta experiencia con poder. ¿Con el poder de quién? Con el poder del Espíritu Santo. No es así. Es que necesitamos comprender esto. Ahora, ¿cuántos de ustedes se acuerdan que en Génesis capítulo 1 dijo Dios, sea la luz y fue la luz, y que sea la tierra y existió, y que haya hierba verde y se produjo, y animales marinos, terrestres y todo? Todo vino a ser. Todo lo hizo solamente con la palabra. Dios declaró palabras y esas palabras causaron que se llevaran a cabo esas cosas. Ahora quiero que noten algo de Jesucristo cuando anduvo. Él usó palabras. Él no anduvo con alguna forma de magia, usando palabras o gestos mágicos. No, él anduvo y declaró palabras. Y quiero demostrarles esto. Ahora les recuerdo que Proverbios 18:21 dice que vida y muerte están en el poder de la lengua, y aquellos que la aman comerán su fruto. Y debemos de comprender que si Jesucristo va a ser nuestro modelo, debemos de comprender lo que Él hace. Y quiero que lo primero que consideren es el versículo 31 de este capítulo, y dice, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres el Santo de Dios. Ahora, verso 35. Y Jesús le reprendió, diciendo, no pensando, no mirándolo como curioso, Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándolo en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados. Y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? ¿Cómo hizo eso? Con palabras. Ahora quiero darles otro versículo. Mateo capítulo 8. Si ustedes no consideran cómo Jesucristo hizo estas cosas, entonces ustedes no sabrán cómo hacerlas tampoco. Mateo 8. Y vamos al verso 16. Dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y, con una mirada mala, echó fuera los demonios, con un mover de su mano. No, ¿qué dice? Y con la palabra, y sanó a todos los enfermos. Ahora me gusta la película que salió de Jesucristo, me gusta la película, pero una parte que me molesta, cuando el niño epiléptico lo traen a él y está echando espuma de la boca, y Jesús viene
y se enfoca en sus ojos, y luego se enfoca en el niño, y luego se enfoca en los ojos de Jesucristo, y no le dice ni palabra, nomás se enfoca en la mirada. Y de pronto el niño está bien. Eso me irritó. Y le diré por qué. Esa es religión, porque en vez de mostrar lo que en realidad sucedió, que Jesucristo no solo le echó una mirada, como mamá cuando hacemos algo malo, nos da una mirada ahí. No, Jesús lo hizo con palabras. Él pronunció palabras. Le dijo, cállate y sal de él. Y eso fue lo que sucedió. Quiero que noten que Jesucristo, así como en el principio de la Biblia, cuando Dios estaba declarando palabras de su boca y las cosas sucedían, nosotros vimos al hombre Dios venir en el poder del Espíritu. Pero ¿cómo desencadena ese poder? Con su palabra, con palabras. Ahora miren en Marcos capítulo 5. Ahora, ustedes saben que Jesucristo usó palabras para sanidad. El leproso vino a él y le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús respondió, quiero, sé limpio. No solo le dijo, quiero, y le cerró el ojo. No, le dijo, sé limpio, sé sano. ¿Que no le dijo eso? Cuando él iba durmiendo en el barco y las olas y el viento movían el barco y uno de ellos vino y ellos se volvían locos y él estaba dormido. Y fueron y lo despertaron y le dijeron, perecemos, ¿que no te das cuenta? Y él se puso en pie y ¿qué hizo? ¿Algunas señales? ¿Algunas muecas? No, declaró palabras, ¿no es así? ¿Qué dijo? Dijo, calla e enmudece. Y así fue. Calla e enmudece, diciéndole, asilénciate. Y la palabra dice que los discípulos estaban atónitos y temerosos, porque aún los vientos y los mares le obedecían. ¿Y qué hizo? Les habló palabras, igual que a su padre, que no dijo, yo hago las cosas que hace mi padre, las mismas cosas. Y si no captamos eso, no vamos a comprender cómo suceden u operan las cosas. Nota en Marcos capítulo 5. Y bajemos al verso 41. Ustedes saben esta historia. Hemos hablado de esto. Pero vamos a tocar aquí un poco de esta historia y a lo mejor regresamos más adelante a esta. Noten en el verso 41. Y tomando la mano de la niña, esta niña estaba muerta ya, le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. En otras palabras, nene, a ti te digo, levántate. ¿No es así? No le comenzó a sobar la cabeza. Me acuerdo cuando teníamos una perra que tuvo perritos. Uno de ellos nacía muerto, comenzábamos a sobarlos. Me acuerdo que en ocasiones revivían y comenzaban a moverse porque los sobábamos. Los sobábamos. Pero no es lo que Jesucristo hizo con ellos. Oh, vamos a sobar a este. No, lo tomó de la mano y le dijo, Talita Kumi. Con esta le dijo, nena, a ti te digo, levántate. ¿Saben lo que sucedió? Su espíritu, que había salido de su cuerpo, regresó porque él estaba usando palabras de autoridad y ordenando que eso sucediese. Eso es lo que les estoy demostrando, que era el poder del Espíritu Santo obrando en su vida. Pero su autoridad estaba desencadenando ese poder por medio de sus palabras. Pero usaba palabras constantemente, palabras, 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 en todo tiempo. Debemos de saber esto de Jesucristo. Es que cuando consideras estos versos, no te consideres como a ti allá en el otro lado, recibiendo ese toque, no. Ahora, si necesitas ser tocado o tocada, está bien, pero ahora estás en otro lado. Tú necesitas saber que estás en otro lugar y regresaremos a esto. ¿Cuántos comprenden lo que digo? Que Él es el hombre Dios. Pero no sobrepasen esa palabra hombre, porque en verdad es un hombre, se vació de todas aquellas cosas, atributos como Dios. Él anda demostrándonos lo que puede hacer un ser humano si anda en fe y cree en su Dios y permite que el Espíritu Santo lo guíe y lo llene de poder. Ahora, eso es poderoso. Ahora, miremos el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Estaba yo en el colegio bíblico antes, años antes, y estaba yo en el techo de ese edificio. Cuando digo techo, es el edificio en el campo, y estaba yo allá arriba meditando, y déjenme decirles, estaba tan enamorado de la palabra de Dios, pues quería estar en ella en toda hora quería yo estar en ella, porque Dios seguía abriendo mis ojos en diversas cosas, y estaba yo aquí en este libro de Hebreos, en el capítulo 10,
Y quiero ir aquí al verso 11. Comencemos aquí y dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Yo estaba meditando en eso y repitiendo y repitiendo, pasándolo por mi mente, porque yo sabía que había algo dentro de esa escritura, y lo leí de nuevo. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado. Y esas tres palabras, se ha sentado, saltaron dentro de mí. Se ha sentado. Se ha sentado después de que murió. Fue crucificado después de que se dio como una ofrenda, como sacrificio para los pecados para siempre. Se ha sentado. ¿Por qué? Porque ha terminado su obra. De pronto, Él hizo lo que tenía que hacer. Acabó sus tareas. Terminó su mandato, su encomienda, y se sentó. De ahí en adelante, ¿qué está haciendo? Esperando. Esperando. ¿Qué está haciendo Jesucristo en este momento? Esperando. Y la Biblia nos dice también que mientras espera, intercede por nosotros. ¿No estás contento por eso? Pero Jesucristo se fue y estaba haciendo bien. Y podíamos haberle dicho, oh Señor, ahora ya las cosas, ya agarramos la onda, Señor, ya todo está cambiando. Quédate aquí un poco de tiempo, porque en vez de esto, yo te demostraremos cómo es el discipulado. Bueno, lo haces tú primero, luego tú nos ves cómo lo hacemos y luego te puedes ir, porque no has tenido tiempo de practicarlo acá. Así es que quédate un poco. No, se fue. Él se ofreció una vez para siempre, un solo sacrificio, y se ha sentado. Eso explotó dentro de mí. Se ha sentado, porque había acabado con su parte. Él vino y luego nos dio ese señorío, esa autoridad para nosotros. Y luego dijo, adelante, ahora noten esto, de allí en adelante, esperando. ¿Esperando qué? Hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Yo leí esto y pensé, bueno, si está sentado, ¿cómo va a suceder eso? Y luego en el siguiente verso dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Jesucristo espera de nosotros, ya que nos ha regresado esa autoridad y señorío, y después de darnos un nombre, todo lo que necesitamos, Jesucristo espera que nosotros vamos a ir a este mundo y vamos a hacer de sus enemigos el estrado de sus pies. Y luego comencé a meditar en eso, el estrado, el estrado. Bueno, si no estoy equivocado, la Biblia nos enseña que nosotros somos el cuerpo de Jesucristo y los pies están en el cuerpo. Por cierto que los pies serían la parte inferior del cuerpo. Así es que el estrado no significa nada más que está bajo la cabeza, sino que sus enemigos deben estar bajo los pies. Y Jesucristo está sentado. Pero Él ofreciendo una vez un sacrificio por los pecados. Así es que ¿quién debe de hacer esto? De llevar a cabo esto. Nosotros. Aquí hay una pasada del bastón. Algo significativo que sucedió en el corazón de Jesucristo. Ahora quiero demostrarles la pasada del bastón. Eso que Jesucristo nos ha dado. Ahora, hay muchos aspectos de leer esto. Yo solo quiero enfocarme en tres de ellos. Vamos aquí a enfocarnos en estos tres aspectos. El primero, autoridad. El segundo, armadura. Y la tercera, unción. Ahora, quiero enfocarme en estas tres hoy. Autoridad, armadura y unción. Hemos estado hablando mucho de autoridad, pero quiero que consideremos otros versículos. Marcos capítulo 16, hablamos un poco de ello en la otra ocasión. Ahora miremos algunos versos. Les quiero enseñar estos. Estos están tan ricos. Y se fijan que no estoy aquí yo parado diciendo, oh, bueno, esto me sucedió a mí y esto le sucedió a mi tío Pedro y este cristiano famoso dijo lo siguiente. No, vamos al libro, a la fuente. Vamos a descubrir lo que dice la Biblia. Marcos capítulo 16 y hablemos de esta autoridad en un momento. Marcos 16 y versículo 17. Y Jesús dice, y estas señales seguirán, ¿a quién? A los que creen. Y déjenme decirles
aquellos que no creen no tienen estas señales, que le sigan. Y ahora tú asumes, los que creen, asumes que son creyentes, que son salvos y que acuden a la iglesia. Pero no es nomás de lo que está hablando Jesucristo. Porque si nos fijamos, aquellas personas que solo creen para la salvación no tienen estas señales en sus vidas. Jesús está diciendo, si tú crees todo este evangelio, todo el paquete, por años le ha nombrado evangelio completo, tratando de decir que hay más que salvación. Es más íntrico que solamente eso. Bien dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Quién lo hará? Ellos, los que creen. Ellos echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. ¿Se acuerdan de la historia de Pablo? A finales del libro de los Hechos, donde se le prendió una serpiente. Y él solamente la arrojó a la lumbre y todos a su alrededor pensaban que iba a morir. Porque sabían qué clase de serpiente era esa. Pensaban que se iba a morir. Pero nada le sucedió. Y luego pensaron que él era un dios. Y les tuvo que decir, no, es cosa de creyentes solamente. Pero les está diciendo, esta es la clase de gente que son. Tienen ese potencial dentro de ellos. Estos eventos sucederán en sus vidas porque creen. Y sigue diciendo, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿No es así? Estas señales les seguirán, pues este es un mandamiento que Dios les está dando. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. No está sugiriendo como decirles, oh, denle. No, les está diciendo, háganlo. Les dijo en Mateo 10, lo estudiamos anteriormente, sanad a los enfermos, limpiad a los leprosos, resucitad a los muertos, echad fuera demonios. Lo que de gracia habéis recibido, dad de gracia. Esa no es una sugerencia, es un mandato. ¿No es así? Es que es autoridad la que se les ha delegado por Jesucristo. Ahora, miremos acá, en Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. A ver si la Biblia concuerda en sí mismo. Así es como sabe uno que tiene la doctrina correcta, cuando todo concuerda por toda la Biblia. Está por toda la Biblia, no solamente en un verso aquí, otro verso allá. Juan capítulo 14, verso 12. Dice, de cierto os digo. ¿Qué significaría eso? De cierto significa sin duda, aseguradamente. Y lo repite, de cierto os digo. El que en mí cree, ahí está otra vez. El que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará. ¿Estará Jesús acomplejado? Oh, no, yo no quiero que hagan mis obras, especialmente mayores que yo. No, él no tenía complejo para nada. Y él dijo, aún mayores harán, porque yo voy a mi Padre. Pues claro, si leemos esos capítulos ahí, capítulos 14 y 15, 16 y 17, nos damos cuenta que eso de ir a mi Padre significa que el Espíritu Santo vendrá a nosotros. Ese es el punto de ese pasaje. Pero noten que dice, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará. ¿Y a quién se refiere? Aquel que cree. Al que cree, ¿no es así? Está delegando algo aquí. ¿Cuántos pueden ver que cuando Jesús partió, él no esperaba que viviéramos vidas de cristianitos? Él esperaba que como creyentes fuéramos mucho como él. ¿Qué no es lo que está diciendo? Todo esto concuerda, sí. Ahora vayan a Lucas capítulo 10. Oh, esto es bueno. Lucas 10. Yo creo que alguien debe decir gloria a Dios en este momento. Lucas capítulo 10. Aquí él había enviado a los 70 y habían regresado y estaban emocionados. Verso 17 dice, y volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios. No quiere decir que solo los demonios, dice aún los demonios. Parece aquí que eso era gran cosa para ellos. Oh, hasta los demonios, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Noten, en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y dice eso, porque trata de enfatizar que no es cosa de que la fuerza esté contigo, que es cosa de el bien contra el mal. Tenemos que seguir episodio tras episodio a ver qué resultado tiene. Esta es cosa sencilla. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Así, ¡piu! Yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Comprenden?
Y luego Jesús les dice, he aquí, miren, ojo, he aquí, os doy potestad, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Ahora, esto es bueno. Jesús dice, miren, consideren, he aquí, os doy potestad, dominio, señorío, potestad de hollar serpientes y escorpiones. Y ustedes saben que en muchas ocasiones usó las palabras serpientes, refiriéndose al diablo. Serpientes y escorpiones, más posiblemente está hablando de demonios de diversas clases. Dijo, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Y noten esto, y sobre toda fuerza del enemigo. Pero ¿saben qué? Si no lo creen, no tomarán potestad sobre toda la fuerza del enemigo. Tú dejarás a Satanás hacer lo que le dé la gana, porque estas señales solo siguen a aquellos que creen. ¿Comprenden? Si no creen, pues es que yo soy humano. Yo no soy Dios, no soy divino, no. Pero Dios, Jesucristo, te dio el señorío y la potestad y la autoridad. Mira, ahí lo dice, sobre toda fuerza del enemigo. Alguien dice, pues no estaba hablando con nosotros, solo estaba hablando con aquellos 70. Pero es que estos 70 ni habían nacido de nuevo. ¿No es así? Si ellos recibieron esa autoridad, al momento lo que Jesucristo estaba haciendo, estaba tomando lo que iba a suceder con aquellos que naciesen de nuevo y lo estaba usando para instruirles y disipularlos en esto, para que cuando Él se marchara ya sabían cómo fluir en esto. Y déjame decirte, después de ya de convertidos, hubo una gran diferencia entre sus obras aquí y después del día de Pentecostés, cuando Pedro se puso en pie y las cosas comenzaron a suceder, pero en grande. ¿No es así? Es que solo la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, dice la Biblia. Es que te estoy diciendo que las cosas estaban sucediendo en una manera poderosa, una vez que fueron llenos del Espíritu Santo, ¿no es así? Ahora noten, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Jesús les estaba diciendo, oh, eso no es tan gran cosa, no se emocionen. Emociónense porque sus nombres estén escritos en los cielos. Ustedes van a ir al cielo para siempre. Ahora, eso no descuenta que tenían señorío, potestad sobre los demonios. Pero estaba diciendo, eso no es nada comparado con lo que viene de que nos vamos al cielo. Pero quiero que noten algo. He aquí, Satanás, el Dios de este siglo, el príncipe de la potestad de los aires, el espíritu que gobierna las cosas en el mundo, el cual la Biblia dice en Efesios que nos guiaba por la concupiscencia de nuestra carne, que nos gobernaba, dominándonos, usurpando esa autoridad sobre nosotros, arrastrándonos por ahí. Y Jesucristo lo recobra todo y nos lo da y nos dice, ahora les doy potestad sobre toda fuerza del enemigo. Ahora ustedes están encargados, ¿no es así? Debemos de comprender algo, que ahora Satanás no está en potestad, Satanás no está en señorío. Tú estás en señorío, yo estoy en señorío, los creyentes estamos en señorío, ¿no es así? Yo sé que hay alguien que diga, oh, Pastor Jerry, usted tiene que tener cuidado. Satanás puede escuchar lo que usted ha dicho y no quiere que lo vaya a oír, ¿eh? ¿No es así? ¿Eh? Algunos de ustedes piensan así porque tienen mucha más fe en la habilidad del diablo que en la habilidad de Dios por medio de ustedes. Sí, yo quiero que me escuche. Yo quiero que comprenda bien. ¿Quién tiene señorío? Él ya sabe que yo sé. Yo hablo con él, ojo a ojo, en el nombre de Jesucristo. Y le digo, cuando se largue, ¿comprenden? Yo le digo, Satanás, en caso de que se te haya olvidado, esta es mi casa y esta es mi familia. Y te ordeno en el nombre de Jesucristo que te largues. Oh, no le hable así. No sabe uno qué va a hacer, pastor. Pero quiero que sepan que esa clase de pensar no está en la Biblia. Jesús dijo, yo os doy potestad sobre toda fuerza del enemigo. No le dejemos que tome nada. Por cierto, en Efesios capítulo 4, verso 27 dice, Pablo dice, no deis lugar al diablo. No le deis lugar en tu vida. ¿Cómo harías eso? Primordialmente con tus palabras. No le des lugar en tu vida. Nada.
Mire capítulo 16 de Mateo. ¿Están recibiendo algo en este momento? Mateo capítulo 16 es donde el pasaje de Jesucristo les pregunta: ¿y quién dice la gente que yo soy? Y ellos contestan: bueno, algunos creen que tú eres Juan el Bautista, resucitado de los muertos, otros dicen que eres Elías o algunos de los profetas reencarnado. Y Jesús les pregunta: bueno, ¿y quién decís vosotros que soy yo? Y Pedro contesta y le dice: oh, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora quiero que noten la respuesta de Cristo a Simón. En el versículo 17 del capítulo 16 de Mateo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, ¿piensan ustedes que Pedro fue el único que recibió esto? Pues claro que no. Y hay una denominación que está basada netamente en el hecho de que Jesucristo le dio esto a Pedro. Y por tanto, Pedro es el gran encabezado de la iglesia cristiana. Pero eso no es cierto. Pedro sí recibió esta revelación de parte del Padre, que él era el Cristo. Y Jesús le dijo: esa revelación de parte de mi Padre, de quien yo soy, eso ahí es en lo cual yo voy a edificar mi iglesia. Porque va a haber millares de personas que van a tener sus ojos abiertos de quien yo soy. Porque yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando lo comprendan, va a explotar dentro de ellos. Y en eso voy a edificar mi iglesia. Y las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra ella. Pero sigue diciendo: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Pero no piensen que las llaves del reino es las llaves para entrar en el reino. No le dijo: te daré una llave para entrar en el reino de los cielos. Le dijo: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Cuántos saben que hay una diferencia entre la llave del banco y las llaves del banco? La llave para entrar al banco no es gran cosa. Los que limpian tienen la llave para entrar al banco. Ellos pueden entrar ahí. Y aún en la parte donde tienen todas esas cajas fuerzas. Pero si tienes las llaves del banco, es una diferencia ahí, ¿no es así? Esto es lo que está diciendo Jesús. Las llaves. Es que las llaves son autoridad. Llaves te dan autoridad para proceder adelante. Y Él dice: yo te estoy dando las llaves del reino, de los cielos. Y noten esto que le dice: y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y lo que tú desatares. ¿Quién está haciendo eso? Lo que tú desatares en la tierra. Pero ¿saben? La mayoría de los cristianos no creen esto. Aún aquellos cristianos que desean tomar autoridad sobre el diablo. Aún aquellos que, y no lo tomen en mal, que en ocasiones tengo que usar estos ejemplos como ilustración para que comprendan. Es que oigo a gente orar diciendo: Señor, vengo a ti en este momento y te pido que ates a Satanás. Y lo dicen con una actitud. Pero así no dijo. La Biblia no dice que le pidas al Padre que ate al enemigo. Jesucristo dijo: te doy las llaves de los reinos, del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. ¿No fue lo que dijo? Esa es autoridad. Lo que tú atas, o yo no puedo atarlo. Ahí está. Ese pensar equivocado, esa incredulidad. Yo no creo todas estas cosas que dijo Jesucristo. Aunque Jesús dijo que tengo la autoridad para echar fuera demonios, solo Dios puede hacer esas cosas. Esas son cosas poderosas. Esas son cosas de Dios, no de seres humanos. No, pero Dios nos las dio y Dios nos dijo: tú puedes hacerlo y quiero que lo hagas. Y Jesucristo dijo: y todo aquel que cree lo puede hacer. ¿Y qué dice aquellas personas que no lo hacen? Es cierto. Y son abiertos y francos tocante a estas cosas. Eso se acabó con los apóstoles. Pues no te has juntado con nosotros últimamente, ¿eh? Permanece por acá y te vas a dar cuenta que todavía sucede. Así es que noten de nuevo: lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. En otras palabras, tú eres la persona clave. El cielo te responde a ti. ¡Ah! Es la verdad. Ahora, miremos acá, Primera de Pedro, capítulo 5. ¿Cuántos se acuerdan en Santiago que dice: por tanto, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros? ¿Qué no es lo que dice la Biblia? ¿Quién lo resiste? Les recuerdo algo. En inglés una frase no es completa sin un sustituto. Pero en un mandato, por ejemplo, hablando de una persona, y le digo: Juan,
quiero que vayas a la tienda y me traigas leche. Pues tú es el sustituto. Pero en un mandato, yo muy bien puedo decir, ve y tráeme leche. Pero no dije tú, ni nombré un nombre. No hay súbdito. Pero es entendido. El súbdito entendido eres tú. Así, cuando Jesucristo dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio, se entendió que hablaba tú, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Y es también lo que dijo aquí en Santiago capítulo 4. Dijo, someteos a Dios, resistid al diablo. ¿Quién lo debe resistir? Tú. Es entendido. Ya lo había establecido. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, ¿por qué oramos? Que sea Dios el que resista al diablo por nosotros. Señor, te pedimos que ates el poder de Satanás. Te pedimos que lo resistas. Pues tenemos que comprender que Miguel era el arcángel. No vino contra el diablo con una imponente acusación, sino que dijo, Dios te reprenda. Pero algo tenemos que comprender, que Miguel el arcángel está en una clasificación totalmente diferente que la tuya. Oh, pero está en una clasificación más poderosa, es un ángel. Sí, pero ahora escucha, tú eres parte de él, tú estás en Cristo. Miguel el arcángel, ¿acaso está en Cristo? Absolutamente que no. ¿Jesucristo está dentro del arcángel Miguel? Absolutamente que no. Pero estás tú en Jesucristo. ¿Está Jesucristo en ti? Sí. ¿Son uno ustedes? ¿Son un cuerpo? Sí. ¿Eres su plenitud? Sí. Absolutamente que sí. Y Él te ha articulado específicamente, que te ha dado su autoridad para ir y en su nombre ejercitar autoridad sobre todo el poder del enemigo. Sí. Así es que no te compares con un ángel, compárate con Él, porque es su nombre y su autoridad la que tú traes. Ahora, miren en 1 de Pedro capítulo 5, verso 8. Sed sobrios y velad, es decir, sed vigilantes, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Satanás anda como león rugiente. Noten, buscando a quien. Eso implica que necesita permiso. Buscando a quien devorar. Eso no es buena cosa. Déjenme decirles algo de él. Él anda atrás de ti y ahí te dice que vale más que seas sobrio y que veles, que te pongas listo, trucha, que no sigas con tu vida sin comprender que hay un ser espiritual que tiene muchos compañeros, muchos ayudantes, trabajando con él, y su agenda es devorar a quien él pueda. Y por eso dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda buscando a quien devorar. Miren el verso 9. Al cual resistid. ¿Cuál es el súbdito entendido? Tú, resístelo, firme en la fe. Eso significa fuerte. Ponte ojo a ojo con él y resístelo. ¿En cuyo nombre? En el nombre de Jesucristo. Resistid firmes en la fe, porque está tratando de devorarte, devorar tu familia. Está tratando de devorar tu salud, tratando de devorar tus finanzas, tratando de devorar tu autoestima, tu confianza, tu vida. Jesucristo dijo en Juan 10:10, el enemigo no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesús dijo, yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. Pero déjame decirte, solo porque Jesús vino, no quiere decir que la vida y vida en abundancia te viene automáticamente. Toda esta Biblia que te he estado explicando verso por verso te dice, es mejor que te levantes y lo cachetees, unas cachetadas en el nombre de Jesucristo y le digas, lárgate, porque si no lo haces, te va a devorar y te va a vencer. ¿Me comprenden lo que les estoy diciendo? Yo les estoy demostrando los caminos del Señor, y si piensas que porque es la voluntad de Dios que no seas bendecido en tu vida, que sucederá automáticamente, estás equivocado. Y por tanto estamos pasando estos versos de uno por uno y estoy tratando de no apresurarte porque quiero que lo veas en tu Biblia, que esto es lo que la Biblia nos dice. Y por tanto quiero que comprendas esto. ¿Qué sucede cuando no estamos sobrios y vigilantes, velando? Y cuando no estamos listos y cuando no lo resistes, firme en la fe. ¿Qué sucede cuando no lo resistes? Te devora. ¿Y sabes lo que dicen los cristianos? Pues yo no sé, porque Dios quería que eso sucediera. Yo no sé por qué el Señor permitió que eso sucediera. Pero ¿sabes? Yo confío en Él. Yo confío porque ha de tener buenas razones. Es que todo sucede por alguna razón. La gente me dice eso en todo tiempo. Todo tiene su razón. Sí hay razón. El diablo te odia. Esa es la verdad. Y tú le permites, eso es duro. Esto es medicina dura para tu mal porque todos podemos reflexionar y hay cosas que han sucedido.
Y cuando consideras esto en la palabra de Dios, ¿será posible que estas cosas que sucedieron en mi vida, Dios estaba tratando de guiarme? Y más bien yo no estaba sobrio o vigilante. ¿Y fui yo el que no resistí al diablo en la fe? ¿Y no me puse ojo con él y lo resistí como debería para que huyera? Y más bien no lo resistí porque no sabía que era él. Es que si tú no sabes que él es, si no lo reconoces, tú no lo resistes. No saben ustedes en cuántas situaciones las personas me dicen, oh, yo no sé por qué estoy pasando esta situación, pero Dios sabe, porque Él desea que yo pase por esto. Y nunca en la conversación expresan que podía ser el diablo que los está devorando. Todo en su doctrina es Dios. Y si Dios lo permitió, es que a lo mejor quiere que suceda. ¿Cómo puede resistir a Dios? La Biblia dice que en los últimos días habrá espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y déjenme decirles, este es uno de ellos aquí, que lo que está sucediendo en tu vida, bueno, es Dios, es su voluntad. Tú solo tienes que irte por la corriente, porque Dios sabe y todas las cosas obran para bien. Y cuando llega Satanás, Jesús nos enseñó que no viene para hurtar, matar y destruir. Y he aquí, ando como león rugiente. Ese es tu adversario. Significa que está directamente opuesto a ti. Y cuando está tratando de robarte y cuando te está atacando. Y si tu doctrina te enseña que, bueno, el diablo no es el problema, porque el Señor sabe. El Señor sabe. Dios está en control. Si tu doctrina te enseña que Dios quiere que esto suceda y tú nomás estás al lado, inmóvil y contemplando, deseando que si Dios es tan bondadoso y que no te haga sufrir tanto, entonces esa tu doctrina acaba de darle al diablo el lugar, la oportunidad de hacer lo que él quiere. Y tú le darás todo crédito a Dios. Eso se llama culpa. Cuando la Biblia te ha instruido que Él va a venir y te va a atacar, Él vino en contra de Jesucristo. Él vino en contra de aquellos a quienes Cristo les ministró. ¿Y qué hizo Jesucristo? Lo arrojó, lo echó fuera. ¿No es así? Lo detuvo en sus pasos. Le dijo, cállate y sal de él. Pues si Jesucristo modeló esto y dijo que lo hiciésemos también, y si los escritores del Nuevo Testamento entendieron así y nos instruyeron a nosotros a hacerlo, y si no lo hacemos, y Satanás los aporrea, ¿cómo nos atrevemos a decir, bueno, el Señor sabe lo que hace? Así es. El Señor sabe lo que hace. Él ganó esta autoridad y nos la dio, y fue y se sentó. Y contempla qué tan tontos somos. Nos mira qué tan incrédulos somos. Incredulidad quiere decir que no crees. No crees que te ha dado esta autoridad, pero te la dio. Te la dio. Y cada uno de los que estamos aquí tenemos cosas en nuestro pasado donde el enemigo nos ha robado y le hemos permitido. Yo no sé tú, pero tienes dos opciones. Una opción, decir, no me creo de esto, porque si me creo tengo que tomar responsabilidad. Y si no la tomas, seguirá sucediendo. O dices, esta es algo duro para tomarlo. Esta es la Biblia. Y dices, Padre, yo siempre he visto esto, pero ahora que lo veo, me determino andando en tu palabra. Ahora no permito que Satanás me robe ni en mi familia ni nada. Estoy tomando autoridad sobre él. De hoy en adelante, en el nombre de Jesucristo, tomo la autoridad. Gracias, Señor. Tenemos autoridad en Cristo Jesús.